Pensemos en la investigación científica como una gran expedición para entender el mundo que nos rodea. Pues resulta que no hay un solo mapa, ¿eh? A lo largo de la historia se han ido creando diferentes rutas, cada una con su propia filosofía y, claro, con sus propias herramientas para llegar al conocimiento. Y todo comienza con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para estudiar nuestro mundo? Parece simple, pero es la pregunta que ha movido a la ciencia durante siglos. Y la respuesta, como se podrán imaginar, no es una sola. Depende muchísimo de qué es lo que estemos buscando. Bueno, en este recorrido vamos a ver las 3 rutas al conocimiento, luego nos meteremos de lleno en la ruta cuantitativa, la de la medición, y después en la cualitativa, la del significado. También hablaremos de la famosa guerra de los paradigmas, para luego ver cómo de ahí surgió una tercera vía, la ruta mixta, y cerramos pensando en el futuro. Es básicamente la historia de cómo 2 visiones del mundo chocaron y de esa tensión nació algo completamente nuevo. Empecemos por el principio. Las 3 rutas hacia el conocimiento. Para darle respuesta a esa gran pregunta de cómo estudiamos el mundo, la ciencia ha trazado 3 caminos principales. Pensemos en ellos como 3 lentes distintos para mirar la realidad: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Listo, ahora sí, vámonos con la primera, la ruta cuantitativa, la de la medición. Esta fue la primera que se desarrolló así a fondo. Y tenía una ambición, pero qué ambición, ¿eh? Tomar las reglas de las ciencias duras, como la física, y aplicarlas para entender el enredo que es la sociedad humana. Casi nada, ¿verdad? En el corazón de esta ruta está su abuelo filosófico, el positivismo. Impulsado por gente como Auguste Comte, la idea era súper clara. Si algo no se puede medir, si no se puede observar con precisión, simplemente no vale la pena estudiarlo. Así de simple. Lo que importaban eran los hechos puros y duros, los datos que se pueden verificar. Y ojo, que esta forma de ver el mundo tenía sus reglas bien, pero bien estrictas. Creían en una sola realidad que estaba ahí esperando a ser descubierta. La persona que investigaba debía ser totalmente objetiva, un observador externo que no se dejaba influir por nada. El gran objetivo era encontrar leyes universales que explicaran cómo se comporta la sociedad, así como hay leyes que explican la gravedad. Pero bueno, tanta rigidez tenía que ceder en algún momento, ¿no? Y así, el positivismo dio peso a una versión más flexible, por decirlo así, el pospositivismo. Esta nueva corriente aceptaba que sí, existe una realidad objetiva allá afuera, pero que nosotros, como humanos, nunca vamos a poder captarla a la perfección. Nuestro conocimiento siempre será una aproximación, algo imperfecto. Y miren cómo se fue armando todo este arsenal cuantitativo. Todo arranca por allá en 1749, cuando en Alemania empiezan a usar la palabra Statistik para analizar datos del gobierno. Luego, a finales del 1800, un genio llamado Karl Pearson desarrolla herramientas que usamos hasta hoy. Para 1935, Sir Ronald Fisher publica la Biblia de los experimentos modernos. En los 50, esto explota, todo el mundo hacía encuestas. Y ya en los 60, la cosa se pone seria con la llegada de software como SPSS, que automatizó todo el trabajo pesado. Ok, dejamos los números un momento y nos vamos por otro camino. La ruta cualitativa. Esta ruta nació, literalmente, como una reacción a la primera. La gente que la defendía decía, un momento, si reducimos todo a números, nos estamos perdiendo lo más importante de la experiencia humana, el significado de las cosas. Y así como la otra ruta tenía al positivismo, esta tiene al constructivismo. Esta idea le da un giro de 180 grados a todo. No hay una sola realidad, sino muchas, y todas las construimos socialmente, entre todos. El objetivo aquí no es medir, es algo que Max Weber llamó Verstehen, una palabra alemana que significa básicamente entender a fondo, ponerse en los zapatos del otro para captar el mundo desde su perspectiva. El choque con el positivismo es total. A ver, comparemos. ¿Una sola realidad? No, aquí hay múltiples. ¿Quién investiga es objetivo y distante? Para nada. Aquí interactúa y sus propios valores influyen. Y el contexto, lejos de ser algo que hay que ignorar, aquí es lo más importante de todo. No se pueden hacer leyes universales porque todo depende del momento y del lugar.
este camino también tuvo su propia historia. En los años 20, la famosa escuela de Chicago empezó a hacer estudios increíbles metiéndose a fondo en la vida de la ciudad. Luego, en el 28, Margaret Mead publica un estudio que se volvió un clásico. Para los 60, Glaser y Strauss nos dan una metodología súper rigurosa, la teoría fundamentada. Y ya en los 90, ¡boom!, llega el software como Atlas-T, que ayudó a profesionalizar y organizar este tipo de análisis. Y bueno, si tenemos dos formas pero tan opuestas de ver el mundo, ¿qué creen que pasó? Exacto, una guerra. Este choque de titanes se conoce como la Gran Guerra de los Paradigmas. Y la cosa era seria, ¿eh? La idea de la incompatibilidad de paradigmas dominaba todo. La mayoría de la gente de ciencia se aferraba a un solo enfoque y los consideraba totalmente irreconciliables. O se era del equipo números, o se era del equipo significados. No había grises. O se estaba de un lado o del otro. Miren, esta tabla lo resume todo de manera genial. Es el cara a cara de las filosofías. El pospositivismo, el de los cuantitativos, dice: hay una realidad aunque no la captemos del todo. El constructivismo, cualitativo, responde: no, hay muchas realidades que creamos entre todos. Y así con todo. Uno busca objetividad, el otro reconoce que el conocimiento se crea en la interacción. Eran como el agua y el aceite. Entonces, ¿quién ganó la guerra? La respuesta es nadie, o mejor dicho, ganamos todos, porque no hubo un vencedor, sino que de todo ese pleito nació una tercera opción, la ruta mixta. Una que dijo: a ver, ¿y si construimos un puente? Y la filosofía que permitió firmar este tratado de paz fue el pragmatismo. Los pragmáticos llegaron y dijeron básicamente: oigan, ya basta de pelearnos por si la realidad es una o son mil. Mejor enfoquémonos en lo que funciona para resolver el problema que tenemos enfrente. La pregunta clave dejó de ser ¿qué filosofía es la verdadera? Y pasó a ser ¿qué herramientas nos sirven mejor para esto? Y una de las ideas más potentes que trae esta ruta es la de la triangulación. El nombre viene literal de los marineros. Para saber exactamente dónde están en el mar, usan varios puntos de referencia. Pues en investigación es lo mismo. Usamos varios métodos, de números y de entrevistas, para tener una visión mucho más completa y segura de lo que estamos estudiando. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Sencillo. Se puede empezar con un estudio cuantitativo, una encuesta a miles de personas para ver los patrones generales. Luego, con esos números en la mano, se selecciona a unos cuantos casos interesantes y se hace un estudio cualitativo, entrevistas a fondo, para entender el porqué de esos patrones. ¿Se dan cuenta? Los números dicen el qué y las historias dicen el por qué. Se complementan perfecto. Muy bien, el camino por delante. La guerra de los paradigmas ya es historia. Hoy tenemos estas tres rutas bien establecidas y respetadas. La pregunta ahora es, ¿y para dónde vamos? ¿Qué sigue? Pues parece que hay dos grandes visiones para el futuro. Por un lado está la idea del fortalecimiento, seguir usando los tres enfoques, sobre todo los mixtos, como algo normal en todas las ciencias. Y por otro, una idea quizás más radical, la de la integración. O sea, que llega a un punto en que ya ni hablemos de cuantitativo o cualitativo, sino que simplemente tengamos una enorme caja de herramientas y usemos la que necesitemos, sin ponerle etiquetas. Al final, si vemos toda esta historia, el viaje ha sido claro. Pasamos de una guerra de ideas a la creación de una increíble y poderosa caja de herramientas. Y eso nos deja con la pregunta final, ¿no? ¿Cómo vamos a usar todas estas herramientas de la mejor manera posible para seguir descifrando los misterios de nuestro complejo mundo?